Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este su canal, canal de vida, de paz, de gozo, de esperanza, que administra la Iglesia Apostólica Vida Integral. Y es su canal, al cual usted debe siempre sintonizar a fin de que tenga la palabra de vida que alimentará su alma y dará tranquilidad a su espíritu. Bienvenidos. Dios les bendiga, les guarde, los prospere en todo, porque a eso estamos llamados todos los hijos de Dios, a ser prosperados en todo, tanto material como espiritualmente. El progreso material nos permitirá tener una vida mejor en la tierra, y el progreso espiritual nos permitirá tener revelación de los misterios del Eterno a fin de tener conocimiento conducente a vida eterna. Bienvenidos una vez más. Dios les bendiga, mis hermanos, y los guarde, les ayude, y que la fe de Él crezca cada día más en sus corazones, a fin de que comprendan y entiendan el misterio de la piedad y el plan de salvación de Jesucristo para toda la humanidad. Bienvenidos. Bien, vamos a hablar hoy sobre un tema que genera controversia entre nosotros los hombres, o como dice la Escritura, entre los hijos de los hombres. Y esa controversia radica en muchos piensan que aquí en la tierra se paga todo, indicando con ello que el juicio designado para un día por el Eterno para toda la humanidad lo están cumpliendo aquí en vida, y dicen: aquí en la tierra es el infierno, aquí en la tierra es la gloria. Bien, es meritorio para nuestro bienestar cognitivo y nuestro bienestar de alma, y tener certeza acerca de esto. Vamos a tratarlo. Con la ayuda del Eterno, la revelación del Espíritu Santo y el apoyo incondicional de Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, el cual fue asignado para darnos vida y vida en abundancia con su muerte y resurrección. Bien, leamos. Vamos a leer no sin antes invocar el nombre de Jesucristo, cuya protección necesitamos. Vamos a iniciar este compartir de las Escrituras en el nombre glorioso de Jesucristo. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén y amén. Iniciemos. Vamos a leer. El título de hoy, del tema de hoy, es El amor justo del Eterno. El amor justo del Eterno. Vamos a leer en Lamentaciones, libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 34 al 36. Libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 34 al 36. Aquí lo tengo anotado en mi libreta de apuntes. Sería bueno que usted también tuviera sus apuntes, porque hay instantes bastante fuertes en la vida en que necesitamos tener el auxilio divino, y lo podemos lograr si tenemos la enseñanza acertada, los versículos acertados y la disposición acertada para tener el consuelo de la Eterno. Lamentaciones 3, capítulos 34, Lamentaciones capítulo 3, versículos 34 al 36.
Dice, desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra. Torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo. Trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. Trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. Torcer el derecho del Altísimo, el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, el Señor no lo aprueba. Desmenuzar, es decir, oprimir más a los oprimidos, el Señor no lo aprueba. Así tenemos que el Señor no es partidario, tampoco está en su santa voluntad no tener en cuenta el derecho del hombre, no tener en cuenta la causa del hombre, no considerar al hombre en su condición de oprimido. El Señor no aprueba eso. Y he tomado este texto porque nosotros los hombres tenemos la tendencia de echarle culpa a Dios cuando las desgracias, los sinsabores, las circunstancias adversas llegan a nuestra existencia, a nuestra vida. Y pensamos que Dios es partidario de ello. No. Si bien el Eterno es omnisciente, todo lo sabe. Si bien el Eterno es todopoderoso, todo lo puede, no hace uso el Eterno de esto. No la vamos a llamar virtud, porque la virtud dignifica al hombre que la posee. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para volverse atrás. Por eso no podemos atribuirle a Dios virtud alguna. Dios es el autor y consumador de toda virtud. Él es el generador de virtudes. Él es la causa de todas las cosas. Es una causa incausada. En ese estado de todopoderoso, de omnisciente, de causa incausada, Dios es soberano y absoluto. Esta soberanía y esta absolutez se hacen patente al decidir la salvación del hombre, tomando para sí la culpa del hombre, el castigo del hombre y sufriéndola en el Calvario, a fin de darle esperanza al hombre para el día del juicio final. Mire, leamos en Lamentaciones, el mismo libro, capítulo 4, versículo 1. Lea la Biblia, por favor. Lea la Biblia. Para que no se dañe el oído con cosas que no tienen fundamento bíblico, ni que tienen un razonamiento lógico en cuanto a la condición, estado y soberanía del Eterno. Lamentaciones 4:1. Cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Este texto, Jeremías, que es el autor de Lamentaciones, por eso se llama Jeremías el profeta llorón. Jeremías es el autor de las Lamentaciones y Jeremías ve cómo por la desobediencia del pueblo de Israel era llevado cautivo, cómo sus enemigos lo habían asolado, cómo sus riquezas habían sido despojadas de la tierra y llevadas a otras tierras que no eran las de Israel, cómo sus nobles estaban pasando hambre, cómo el pueblo se consumía en la necesidad, la desesperación.
por causa del pecado. ¿Era esto juicio o era consecuencia de unos actos? Por supuesto que eran consecuencias de unos actos. Esas consecuencias son las que estaba viviendo el pueblo de Israel por su mala decisión, por preferir mejor la idolatría, por preferir mejor la fuerza de las armas, por preferir mejor la desobediencia. Estaba recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Es pues notorio, y muy notorio diría, que todo acto del hombre le va a generar una consecuencia. Y si esta consecuencia es desavenida, contraria al Eterno, va a sufrir. Porque hay unas consecuencias que son bienvenidas por el Eterno, que son consonantes a la voluntad del Eterno. Esas consecuencias son de paz. Pues Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se la doy como el mundo la da. Pero si el hombre se complace en los placeres terrenales, en agradar al hombre que él representa, es decir, a sí mismo, va a tener unas consecuencias. Y vamos a mirar, vamos a leer, por favor, porque aquí hablamos lo que está escrito. Y nuestra guía y nuestra luz es la escritura que como antorcha nos alumbra en lugar oscuro. Romanos capítulo 2, versículos 18 al 32. Pido el favor que se lea eso, por favor, para bienestar suyo. Aumentará su saber y aumentará el conocimiento acerca de ese Dios que usted le sirve, que se llama Jesucristo. Romanos capítulo 2, versículos desde el 18 hasta el 32. Yo lo voy a parafrasear. Usted los va a leer. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pues lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Él se lo reveló. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder e deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Creyendo ser sabios, es decir, los hombres, se hicieron necios, se envanecieron en su razonamiento y cambiaron la gloria del Dios invisible por imagen de hombre corruptible, es decir, los ídolos, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, atribuyendo honra y gloria y adoración a las cosas hechas más que al Creador. Fíjese cómo Pablo en este texto abarca asuntos atinentes a la idolatría. Fíjese cómo dice honrando y dando culto, es decir, que abarca dos términos que hoy son muy usados. No porque esa imagen no la adoramos, honramos a esa imagen, así como usted honra una foto de su padre, una foto de su madre. No le damos adoración. Pues la Escritura está diciéndote algo. La Escritura dice, no honres y no des culto. Porque el único que merece culto es el Dios eterno creador. Ahora, si el hombre hace eso, ¿qué cree usted? Las consecuencias que tendrá. Porque si está en clara
oposición al Eterno, si está en clara desobediencia al Eterno, sus consecuencias serán de sufrimiento. Mas Pablo, nuestro maestro, por cierto, nuestro maestro, y no nombrado por hombre alguno, ni nominado por hombre alguno, ni lo posesionó en el cargo de maestro hombre alguno, sino que vino del Eterno, el cual lo nombró, lo designó maestro nuestro y apóstol. Sigamos. Dice, y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, recibiendo en sí mismo el pago a su extravío. Nótese cómo esos actos de inmoralidad llevan en el hombre mismo sus consecuencias. No estamos hablando de juicio. Estamos hablando de aquello que Jesús dijo: todo lo que el hombre sembrare, eso segará. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu recibirá vida eterna. Ahora, ampliemos lo que usted puede recibir del Espíritu en las palabras del Mesías. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, yo os la doy. Si queréis tener vida, vengan a mí, porque todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y permanece en mí, la muerte esa que es por causa del pecado no será eterna. Beneficios, consecuencias que se obtienen al andar en obediencia en Cristo Jesús y a Cristo Jesús. Así tenemos claridad acerca de lo que es una consecuencia por los actos que se practiquen, los actos que se manifiesten, los actos que se concreten aquí en la tierra, tendrán unas consecuencias benéficas si obedecemos al Eterno. Hermanos Reyes, pero es que yo conozco creyentes muy consagrados que tienen es mal sobre mal y sobre mal. Esa es la excepción a la regla. Sin embargo, la Biblia también cubre eso. En Eclesiastés, la Biblia dice: he aquí he visto un mal debajo del sol y muy común entre los hijos de los hombres, que hay justos que le acontecen como si hiciesen obras de impíos, y hay impíos que le acontecen como si hicieran obras de justos. Excepción a la regla. Excepción a la regla. No es una constante. No es una constante. Así, la Biblia, o más bien, la inteligencia del Eterno, plasmada en la Escritura, nos permite tener conocimiento preciso, conducente, exacto e inequívoco de las verdades eternas que pueden contribuir, o que no que pueden, sino que contribuyen a nuestra vida espiritual, nuestra paz mental, nuestro bien social. El apóstol Pablo continúa en Romanos y da una lista. Dice: el carácter de los hombres en los posteros días, amadores de sí mismos,
amadores de los placeres y deleites más que de Dios, envidiosos, soberbios, altivos, inventores de males, desleales, detractores, aborrecedores y aborrecibles, desobedientes a los padres, intemperantes, impetuosos, soberbios, altivos, inventores de males, sobre los cuales la condenación ya está cerca. Romano plantea el cuadro y no es dramático, no, plantea un cuadro fidedigno de las consecuencias que recibirá aquel que practica tales cosas. Y dice, porque los que practican tales cosas son dignos de muerte, porque ignoran voluntariamente, pues como dije al principio, lo que de Dios se conoce les ha sido revelado, porque Él se lo reveló. Para eso está la Escritura. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Él se lo reveló. Sin embargo, muchos hombres prefieren los deleites temporales en el goce carnal a tener una vida en Cristo Jesús que le garantiza paz, seguridad, tranquilidad, bienestar, desasosiego, confort, felicidad, tranquilidad, disfrute máximo de aquellas cosas que por medio de nuestro trabajo tenemos, el dinero que ganamos, los alimentos que consumimos, el dormir tranquilos, el despertar seguro, que tenemos un seguro guardador, un escudo alrededor nuestro que nos protege, y que toda arma forjada que se levante contra nosotros, ese celoso guardián llamado Jesucristo sacará su espada flameante, es decir, la palabra que está escrita. Y está escrito, no toquéis a mis ungidos, no los toquéis. Y ese no los toquéis lleva implícito un cuidado te metes con ellos. Es pues para nosotros los hombres decidirse por el Eterno a fin de tener una vida no con consecuencias desastrosas, sino con consecuencias benefactoras. Y digo benefactoras, empleo el término para englobar dos cosas, que ese bien viene del Eterno, es decir, de nuestro Padre. Vamos a leer acerca del juicio, para no dejarlo a un lado, porque hemos ahondado bastante en las consecuencias. Y ya para cerrar y que les quede en la mente, vamos a leer eso del juicio. Mateo 12:36, Mateo capítulo 12, versículo 36. Palabras de Jesús de Nazaret. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Ve usted cómo la Escritura nos enseña sin miramiento, sin ambages, sin rodeos, sin estructuras metafóricas, la verdad de que habrá un día en el cual será el juicio?
y todos los hombres compareceremos ante el tribunal, y para desagrado de muchos, porque no tienen a Jesucristo como si fuera el único y verdadero Dios, no tienen a Jesucristo como que Él es el tabernáculo de Dios, es decir, en quien Dios está reposando. Para desagrado de muchos, debo decirlo, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque ese es el gran Dios y Salvador, porque Dios se vistió de carne para salvar al hombre y librarlo del juicio. Aun cuando usted llegue ante el tribunal de Cristo, cuando Cristo lo vea, se verá a sí mismo, porque sobre usted ha sido invocado el nombre de Jesucristo, es decir, ha sido bautizado para que sus pecados sean perdonados. Entonces Cristo lo verá y le dirá: bienvenido, bendito de mi Padre, entra al gozo de tu Señor. Una consecuencia muy benefactora. Dios les bendiga. Los quiero mucho.